Hace 80 años, amanecía el domingo 7 de diciembre de 1941, cuando las fuerzas japonesas lanzaron un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, ubicada en la isla de Oahu, Hawái. Este evento catastrófico cambió en tan solo 90 minutos irrevocablemente el curso de la historia mundial, un ataque sorpresa que llevó a los Estados Unidos a unirse a la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió la mañana en la que cambió el curso de la historia del mundo? No te despegues, porque hoy descubrirás a profundidad la verdadera historia detrás del ataque de Pearl Harbor. Pero antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Justo después de repartir comida, Masao Asada oyó un repentino estallido en los alrededores de Pearl Harbor que sacudió su alma. Aunque estaba acostumbrado al sonido de las actividades en la laguna, sabía que algo terrible estaba sucediendo, lo podía sentir. Asada se subió a su camioneta y se dirigió al muelle donde atracaban el ejército y la marina de los EU, mientras las explosiones continuaban, cada vez más fuertes. Se fijó en el conductor de otro vehículo mientras andaba, cuando el hombre gritó, «¡Fuera de aquí!». «Esto no es entrenamiento, esto es guerra», exclamó. Asada notó que los aviones de combate japoneses volaban por encima en el cielo y entendió que se trataba de un ataque, de la guerra inminente. Mientras tanto, desde la base, el marinero de primera clase de la Marina estadounidense David Russell buscó refugio bajo la cubierta del acorazado USS Oklahoma cuando anunciaron por el altavoz que había un ataque. Su buque estaba a punto de volcar, pero logró saltar a otro. Su decisión de hacerlo en una fracción de segundo esa mañana, probablemente, le salvó la vida. Una vez que llegó a la cubierta principal, se arrastró por el costado del barco y miró al USS Maryland amarrado al lado. No quería nadar porque el aceite derramado se estaba quemando en el agua debajo. Saltando, atrapó una cuerda que colgaba del Maryland y escapó a ese acorazado sin heridas. ¿Quién imaginaría que, en tan solo 12 minutos, su acorazado se hundiría bajo un aluvión de torpedos japoneses? En total, 429 marineros e infantes de la Marina del Oklahoma perecerían, el mayor número de muertos de cualquier barco ese día, excepto el USS Arizona, que perdió 1177. Russell solo recuerda que vio a muchos de sus compañeros y cientos de hombres carbonizados. El dueño de la tienda de comestibles Masao Asada y el marino David Russell, uno de los soldados supervivientes, fueron algunos de los cientos de testigos que presenciaron el inesperado ataque de Japón a Pearl Harbor. Pearl Harbor es una base naval estadounidense en la isla de Oahu, en Hawái. Desde el Tratado de Reciprocidad de 1875 entre Estados Unidos y Hawái, es el cuartel general de la Flota del Pacífico estadounidense. Ataque sorpresa. Muy temprano, a las 7:48 de la mañana, las alarmas comenzaron a sonar en la base. Los soldados y marineros presentes rápidamente se dieron cuenta de que se trataba de un ataque brutal. Aunque no estaban preparados para lo que venía, la escena comienza con el ruido ensordecedor de los aviones japoneses volando sobre Pearl Harbor. Mientras los soldados en la base naval intentan descubrir qué está sucediendo, el caos se apodera del lugar. Los aviones descargan sus bombas sobre los barcos y las instalaciones, y los soldados luchan desesperadamente para defenderse. Sin embargo, están claramente en desventaja contra los aviones japoneses. Fue un ataque traicionero e inesperado, a pesar de que los líderes japoneses habían enviado previamente una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, declarando el fin de las negociaciones entre los dos países. Sin embargo, la guerra aún no había sido declarada oficialmente. La estrategia de Japón consistía en hundir la flota estadounidense y bloquear su acción naval en el Pacífico. El almirante Isoroku Yamamoto lideró la ofensiva, planificando el ataque con el vicealmirante Nagumo Chuichi y su flota de 6 portaaviones. En total, lanzaron 353 aviones en 2 oleadas, causando una devastación con 2.403 muertos y más de 1.750 heridos, además de la destrucción de varios buques de guerra y aviones. Este ataque fue lo suficientemente significativo como para llevar a los Estados Unidos a entrar en conflicto y se convirtió en un punto de inflexión en la guerra. En respuesta al ataque, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dio su famoso e histórico discurso ante el Congreso de los Estados Unidos al día siguiente del ataque. En él, declaró que el día del ataque sería un día que vivirá en la infamia, y pidió al Congreso que declarara la guerra a Japón. 4 días después, Alemania e Italia declararon la guerra a los Estados Unidos, llevando al país a unirse por completo a la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Antecedentes.
Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, se firmó el Tratado de Versalles, donde se establecieron las condiciones de paz entre las naciones. Una de las consecuencias de este tratado fue que Japón, a pesar de ser una de las naciones aliadas, no recibió las mismas recompensas que otros países, especialmente en lo que respecta a sus intereses territoriales en Asia. Posteriormente, en 1931, Japón invadió Manchuria, una región en China, y la convirtió en un estado títere bajo su control, luchando por recursos, incluido el petróleo crudo que se encontraba en el sudeste asiático. Los líderes japoneses creían que, si podían destruir la flota del Pacífico de los Estados Unidos en Pearl Harbor, tendrían una oportunidad de expandir su imperio en el sudeste asiático sin la interferencia estadounidense. En los años siguientes, Japón continuó expandiendo su territorio en Asia y enfrentándose con otros países, y en 1940, Japón se unió al Eje, una alianza militar con Alemania, Italia y la Unión Soviética. Mientras tanto, las relaciones entre Estados Unidos y Japón se deterioraban, ya que Estados Unidos había impuesto sanciones económicas y embargo de petróleo a Japón en respuesta a su expansión territorial. Japón se sintió acorralado y respondió buscando una solución diplomática, pero las negociaciones no llegaron a un común acuerdo. Por eso, el 7 de diciembre de 1941, Japón decidió tomar medidas drásticas: atacar. Un día antes, el 6 de diciembre, los oficiales de inteligencia interceptaron un mensaje que indicaba que la guerra se avecinaba pronto, pero nunca supieron dónde iniciaría el ataque, y Pearl Harbor fue una sorpresa para los militares, porque cuando llegó el mensaje a la oficina de telégrafos de Honolulu, ya todo había comenzado. Los primeros disparos para atacar Pearl Harbor fueron realizados antes del amanecer, por el USS Ward, un destructor estadounidense, que había sido alertado temprano en la mañana por el periscopio que avistó un submarino cerca de la entrada al puerto, y Ward logró hundir el submarino. A las 7:48, hora de Hawái, la primera ola de japoneses comenzó a sobrevolar Pearl Harbor. Apuntaron a Ford Island, controlada por la Marina, y 7 acorazados cercanos que se encontraban en lo que se conocía como Battleship Row. En cuestión de minutos, la mayor parte de la flota estadounidense resultó dañada y destruida. Un total de 353 aviones japoneses y 28 submarinos en 2 oleadas destruyeron irreparablemente los 2 acorazados USS Oklahoma y USS Arizona, y dañaron todos los demás acorazados y otros barcos de la flota del Pacífico de Estados Unidos. La mayoría de los aviones estadounidenses que estaban en tierra fueron destruidos sin poder despegar. También atacaron aeródromos cercanos y todo lo que consiguieron a su paso. ¿Qué pasó después de Pearl Harbor? Tras aquel ataque y el mensaje oficial del presidente, se alistaron 16 millones de estadounidenses con el único objetivo de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Al declarar la guerra a Japón al día siguiente, fue un evento que cambió el curso de la historia y que tuvo consecuencias importantes tanto para Estados Unidos como para todo el mundo. Aunque los estadounidenses fueron tomados por sorpresa, se defendieron con el general Douglas MacArthur al frente. Más tarde, MacArthur fue responsable de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Utilizaron cañones antiaéreos e incluso dejaron despegar algunos aviones. En total, derribaron 29 aviones japoneses en el ataque. Horas después de Pearl Harbor, Japón siguió con su plan y invadió Tailandia, Filipinas, Guam y Wak, que estaban controladas por Estados Unidos, así como Malasia y Hong Kong, controladas por el Reino Unido, y las Indias Orientales neerlandesas, controladas por los Países Bajos. Al final, murieron casi 2.400 estadounidenses. Casi la mitad de las muertes ocurrieron en el USS Arizona, que sufrió un impacto directo en su casco. Algunos civiles murieron por fuego amigo de artillería antiaérea que no detonó al disparar contra aviones japoneses. Solo 129 soldados japoneses murieron ese día. El ataque a Pearl Harbor dejó a la nación en un estado desolador. Los acontecimientos de ese día cambiarían el curso de la historia para siempre. A medida que el humo se disipó y los escombros se asentaron, la verdadera magnitud del daño comenzó a emerger, dejando ver un panorama devastador a la vista de todos. En los días que siguieron, los sobrevivientes del ataque lucharon por aceptar lo que había sucedido. Muchos todavía estaban en estado de shock, sus mentes eran incapaces de comprender la magnitud de la devastación. Otros estaban enojados, buscando venganza por las vidas perdidas y la destrucción causada, experimentando muchos sentimientos encontrados. El gobierno actuó rápidamente, respondiendo al ataque y movilizando a la nación para el conflicto. Hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida se alistaron en las Fuerzas Armadas,
deseosos de hacer su parte y defender su país. Levantarse de las cenizas era la única opción. En medio del caos surgieron historias de heroísmo y valentía, soldados que arriesgan sus vidas para salvar a sus compañeros, civiles que trabajan incansablemente para brindar ayuda y consuelo a los afectados por el ataque. Lento pero seguro, la nación comenzó a sanar, las comunidades se unieron, en su dolor y determinación para reconstruir su país. El recuerdo del ataque a Pearl Harbor nunca se desvanecería, pero se convirtió en un grito de guerra para el pueblo estadounidense, recordándole su fuerza y resistencia frente a la adversidad. Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Esta conmoción obligó a la nación a ser más patriota y empujó a Estados Unidos a una guerra que había logrado evitar durante años. El 11 de diciembre, tanto Alemania como Italia cumplieron su tratado con Japón y declararon la guerra a Estados Unidos, que respondió inmediatamente movilizando la economía estadounidense para apoyar el esfuerzo de guerra, y la producción de armamento, municiones, barcos y aviones se aceleró significativamente. Además, la entrada de Estados Unidos en la guerra llevó a un aumento en la demanda de trabajadores, especialmente en la industria de la defensa. Las mujeres y los afroamericanos fueron llamados a trabajar en fábricas y otros empleos que normalmente no estaban disponibles para ellos, lo que provocó un cambio significativo en la fuerza laboral del país. La recuperación después del ataque a Pearl Harbor también incluyó la movilización de tropas y el despliegue de fuerzas en el Pacífico. En poco tiempo, Estados Unidos había construido una flota significativa y había comenzado a recuperar territorios ocupados por las fuerzas japonesas, como las Islas Salomón y Guam. El optimismo y la determinación de los estadounidenses fueron fundamentales para la recuperación del país. Después del ataque a Pearl Harbor, que marcó la entrada de la potencia militar más poderosa del mundo en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que se libró desde 1939 hasta 1945, el más grande y mortal de la historia, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo. Su final llegó en mayo de 1945, cuando las fuerzas aliadas invadieron Alemania y capturaron Berlín. El 8 de mayo de ese año se declaró el Día de la Victoria en Europa. Sin embargo, la guerra continuó en el Pacífico hasta agosto de 1945. Esta fue caracterizada por una serie de batallas importantes, incluyendo la Batalla del Mar del Coral, la Batalla de Midway, la Batalla de Guadalcanal, la Batalla de Iwo Jima y la Batalla de Okinawa. La campaña del Pacífico fue particularmente brutal y costosa en términos de vidas humanas y recursos en la región, implicando tácticas de combate en la selva, incluyendo la lucha contra el enemigo en terrenos difíciles y a menudo hostiles. Los soldados de ambos bandos enfrentaron condiciones extremas y enfermedades tropicales, como la malaria y el dengue. La guerra en el Pacífico también fue notable por las tácticas brutales empleadas por ambos bandos. Por ejemplo, los japoneses cometieron atrocidades en China y en otros lugares, incluyendo la masacre de Nankín y la guerra química. Por su parte, Estados Unidos también tomó medidas drásticas al lanzar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón y al final de la guerra. Esto tuvo un impacto profundo en el mundo y cambió el equilibrio de poder, dando lugar al surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos superpotencias dominantes, sentando las bases para el inicio de la Guerra Fría. Además, llevó a la creación de las Naciones Unidas, la implementación de los derechos humanos universales y el establecimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Después del fin de la guerra, los responsables del ataque a Pearl Harbor fueron llevados a juicio como criminales de guerra. Esto se debió a que el ataque se realizó sin una declaración previa de guerra y sin ningún aviso evidente. El Imperio del Japón caería formalmente 2 años después, con una nueva constitución redactada en medio de la ocupación. Años más tarde, cuando el mundo recordó los acontecimientos del 7 de diciembre de 1941, vio no solo una tragedia, sino un triunfo. Este evento despertó un espíritu de patriotismo y unidad que ayudaría a llevar a la nación a la victoria definitiva en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, Pearl Harbor sigue siendo un puerto y base naval ubicado en la isla de Oahu, en el estado de Hawái. Es el hogar de la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos y un destino turístico popular debido a su importancia histórica como el lugar donde ocurrió el ataque japonés en 1941, que como hemos visto llevó a Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial. En Pearl Harbor, los visitantes pueden disfrutar del monumento conmemorativo del USS Arizona, el Museo de Aviación del Pacífico y otros lugares de interés histórico que están abiertos al público para
visitas guiadas. Además, en la zona hay varios museos y monumentos, como el USS Arizona Memorial y el Battleship Missouri Memorial. Es un lugar fascinante donde se puede aprender sobre la historia militar de Estados Unidos y disfrutar de las hermosas vistas de la bahía, donde hace muchos años ocurrió este evento sin precedentes en el mundo. La historia de Pearl Harbor es una lección importante para recordar cómo un solo evento puede tener un impacto significativo en la historia mundial. Este episodio trágico, pero cargado de heroísmo y de espíritu humano, cambió la historia para siempre. Aunque la base naval y sus habitantes nunca se recuperaron por completo del ataque, su legado sigue vivo y es una parte importante de la historia estadounidense y mundial que cambió el destino de ese país. Sigue siendo recordado como uno de los momentos más significativos de la Segunda Guerra Mundial. Sin importar los motivos que hayan desencadenado este hecho, sin duda alguna esto se convirtió en un antes y un después en la historia humana reciente. Cuéntanos, ¿crees que pudo haber tenido otro desenlace? No olvides suscribirte y activar la campanita para el próximo vídeo.